déjeme en estos momentos enlazarme en vivo y en directo con el buen El Caporal, que como todos los lunes aborda los temas importantes sin pelos en la lengua, sin censura, en este espacio libre como el viento. Mi querido Capo, ¿cómo andas? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, qué gustazo estar nuevamente contigo y con toda tu audiencia y aquí atentos de la entrevista. Vaya cosa la que está ocurriendo en Puebla, se están calentando los ánimos y eso que apenas es pre-campañas. A ver qué tal transcurre los próximos días. Pues aunque no lo quieran aceptar, al interior de Morena dicen que el piso no es parejo, pues habría que preguntarle a Jacob Polensky. Habría que preguntarle a las grandes figuras de Morena para que aclaren la situación. Oye, mi querido Capo, ¿de qué quieres que hablemos el día de hoy? Pues mira, me llamó la atención un dato que destacó hoy el presidente en la conferencia matutina, el hecho de querer premiar a los municipios limpios. Me llamó la atención porque de entrada durante la conferencia dice viene un premio, municipios limpios, municipios adornados, no necesariamente que hayan invertido en los grandes adornos, sino vale para los municipios que han decidido invertir tiempo y esfuerzo en los jardines. Este anuncio, según lo dijo el presidente, podría traer como un premio las obras públicas. Incluso hasta salió el tema ahí del Ecoloco, con el objetivo de querer promover el tema de la ecología en estos pueblos. Pero me llama la atención porque tenemos otro programa que se llama Los Pueblos Mágicos. Seguramente muchos de los que nos están viendo han tenido la oportunidad de conocer un pueblo mágico, si no es que viven en un pueblo mágico. Lo que me llama la atención de este tema, yo por ejemplo, yo crecí en un pueblo mágico, en Papantla, en Veracruz, es como durante muchos años los gobiernos federales estuvieron dando recursos a estos municipios y pues en realidad nunca se notó una mejora en estos lugares. Hay ciertas condiciones para poder conservar el programa de Pueblo Mágico, pero en lo personal me tocó a mí ser testigo de administraciones municipales del PRI, del PRD, del PAN, y en donde llegaban millones de pesos, pero nunca se notó un crecimiento, un detonante económico para este municipio y para muchos otros de los cuales he sido testigo. Actualmente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el programa de los pueblos mágicos está totalmente en suspenso, no se sabe para dónde va a jalar, y al mismo tiempo, en lo que no se sabe el futuro de este programa, pues tenemos ahora el nuevo programa de los pueblos limpios. Hasta el momento de lo que sabemos, por ejemplo, la alcaldesa de Real de 14, Guadalupe Carrillo, asegura que de entrada los gobernadores jinetearon esos recursos. ¿Qué ocurría antes? Los presidentes mandaban el dinero, los millones a los gobiernos de los estados como parte de este programa, y posteriormente los gobiernos de los estados se lo daban a los municipios. Ya sabemos qué ocurre en esas circunstancias cuando el gobierno federal pone al gobierno estatal como intermediario de los recursos. Esos recursos se pierden por decirlo de la manera generosa, pero vaya, se los roban, se los clavan, no se sabe en dónde queda. Y es por eso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de esta política de eliminar intermediarios, pues no asignó recursos a la Secretaría de Turismo para el programa de Pueblos Mágicos. No se sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir. Por allí algunos alcaldes mencionan que van a recibir los recursos directamente de la Secretaría de Hacienda. Otros aseguran que no van a recibir los recursos, sino que les van a llegar obras. Y por otro lado tenemos el programa nuevo de los pueblos limpios, en donde va a estar como premio una obra pública para los municipios que ganen este reconocimiento de pueblo limpio.
un programa que apenas hoy nos enteramos que está planeando crearlo Andrés Manuel López Obrador y que será en los próximos días cuando seguramente ya tendremos detalles de estas bases, Vicente. Y no sé si tú has tenido también la oportunidad de conocer algún pueblo mágico, Vicente. Claro que sí, el pueblo mágico de Álamo, Sonora, en donde nació María Félix, en donde nació la mujer más importante de mi vida, mi mamá. Ahí precisamente seguramente estarán ya planeando cómo competir con otros pueblos mágicos, con otros pueblos hermosos de nuestro México. Y esto es lo que me parece a mí interesante, que el propio presidente los eche a competir. Siempre la competencia es importante, es saludable, es parte de ir hacia adelante, mi querido Capo. Así es, y pues la verdad es que son dos programas los que ahora están vigentes, ambos con incertidumbre. Uno pareciera que va a desaparecer, otro es el que se está gestando y seguramente con muchos recursos de por medio. Ya iremos viendo posteriormente cómo va caminando ambos programas y cómo van coexistiendo. Caporal, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz. Mira, a mí me llama mucho la atención esta declaración que nos haces, esto que nos compartes, que muchas veces tal vez los gobernadores jinetearon los recursos que les daba el gobierno federal para estos pueblos mágicos. La realidad es que esta denominación de pueblo mágico, ¿no? O sea, yo también tenía cercanos algunos, como Tepozotlán, veto a saber, sí incrementaron hasta cierta medida el turismo en muchos de estos lugares, de estos sitios, ¿no? Estas ciudades coloniales, turísticas, de playa y etcétera, los hacían, esos pueblos mágicos. ¿Tú crees verdaderamente que haya sido, en todo caso, negativo el hecho de tener la iniciativa del pueblo mágico? Mira, en realidad se trata de casos que habría que revisar de manera, cada uno por uno. En el que he sido principalmente testigo, que es en Veracruz, tuvimos como gobernadores a Fidel Herrera y tuvimos como gobernador también a Javier Duarte operando, recibiendo los recursos de los pueblos mágicos de la federación y posteriormente enviándoselos a los municipios. En el caso de los municipios con el nombre de pueblo mágico, están ahorita Papantla y Coatepec. No se ha visto el detonante directamente proporcional a la cantidad de dinero que le estuvo inyectando el gobierno federal. También he visto otros municipios que sí ha servido de detonante, caso contrario en el de Veracruz, como por ejemplo en Malinalco, pero Malinalco es otro municipio en donde tenemos allí viviendas de los grandes, es uno de los sitios turísticos favoritos de los priistas, de los políticos priistas, como incluso ahí tiene su casa, me parece, si mal no recuerdo, era Luis Videgaray, una casa producto también ahí de una liga de conflictos de intereses. Pero sí, habría que analizarlo caso por caso y mucho tiene que ver también el gobernador que haya estado recibiendo estos recursos. Y en todo caso estarían en contubernio, eso es lo que me preocupa de todo este caso, ¿no? Que, las ciudades, los pueblos en México, los ayuntamientos, de eso piden su limosna, por decirlo así, el tener recursos federales para poder incrementar su turismo, ¿no? Entonces, imagínate, ellos están pidiendo recursos, no se los da un gobernador, lo jinetea, ¿no? En este caso, un gobernador del PRI, y ellos pues se tienen que quedar calladitos, ¿no? Serían en todo caso pues parte de esa corrupción, y tendríamos que también señalar a los presidentes municipales que no le dieron esos recursos a sus pueblos mágicos para sacarlos adelante, porque la gente verdaderamente, lo escucho perfectamente del Caporal, lo escucho perfectamente de Vicente Serrano, gente verdaderamente que cree en sus ciudades, en sus pueblos como pueblos mágicos, y verdaderamente quiere hacerlos parte de su forma de ganar dinero, de vivir, ¿no? Tener un espacio turístico ahí.
Mira, otro de los grandes vacíos que hay respecto de este programa es que uno que vive en un pueblo mágico, bueno, yo he puesto de ejemplo pueblos mágicos veracruzanos, y yo te puedo decir, indudablemente ha habido una mejora, han jalado más turismo, se ven, están más vistosos, tienen mejor infraestructura. El problema es que no han existido auditorías que estén de control constantemente, que estén viendo cómo se han ejercido estos recursos. Lo que descubriríamos seguramente, si es que entramos a detalle en cada uno de estos municipios, es que la inversión ha sido muchísimo más grande del resultado en las mejoras. Seguramente todos hemos visto ciertas mejoras en estos municipios, pero el dinero que ha salido a través del programa Pueblos Mágicos es grandísimo, y pareciera, o en algunos casos, viniera a servir como pretexto para poder condicionar los recursos o dar esos recursos a los gobiernos estatales, porque pasan por manos de los gobernadores, y posteriormente ya pues lo que llegue a los municipios y a la mejora de estos pueblos mágicos. Mi querido caporal, dame tu opinión acerca de lo que publica El Financiero, que se llegan los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con casi el 80% de aprobación. Para muchos no es sorpresa, pero seguramente seguirá siendo la fuente de envidias y de corajes para la oposición. Mira, era una encuesta esperada, era una evaluación esperada, toda vez que la última encuesta que publicó el Financiero, el mes pasado, venía todavía con un contexto más fuerte, más pesado para Andrés Manuel López Obrador. El mes pasado, recordemos que recientemente veníamos con el tema de el combate al huachicoleo, la falta de combustible en las estaciones de servicio, venía más calientito el periodo del presidente, y la aprobación de Andrés Manuel López Obrador también incluso resultó ligeramente más alto de lo que publica hoy el Financiero. En su misma encuesta vemos cómo en diciembre y enero alcanzó el tope, el índice más alto de aprobación, y tuvo una pequeña caída de 2-3 puntos porcentuales para la encuesta que publica hoy, que obviamente sigue siendo altísimo el nivel de la aprobación. Pareciera, viene en un contexto ya más tranquilo en temas difíciles que ha tenido que abordar el mismo presidente, como el caso también de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Me llama la atención, sin embargo, un par de datos en la misma encuesta. Digo, como periodista tendría que ver el negrito en el arroz y no la continuidad de lo mismo, ¿no? Por primera ocasión, el Financiero publica dos rubros con mala calificación para Andrés Manuel López Obrador. Uno de estos rubros es el caso de si está de acuerdo o no, según la pregunta, con dejarle, con el tema de quitarle recursos a las estancias infantiles. Ahí vemos cómo el grueso de los entrevistados se manifestó en contra de este tema. Mucho lo pongo a consideración la manera de plantear la pregunta. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿estás de acuerdo o no en quitarle recursos a esas asociaciones que apoyan a las mujeres que han sido víctimas de violencia? Pues obviamente yo diría que no estoy de acuerdo. Pero si me preguntaran, ¿estás de acuerdo o no en quitar a los intermediarios al momento de llevar los programas sociales? Pues obviamente otra respuesta sería la que te diera. Pero por primera vez se cuelan indicadores negativos para el presidente en la encuesta del Financiero. Aún así, obviamente, bien. El balance es más que positivo. Estoy hablando de dos indicadores de como 20 preguntas que aparecen en esta encuesta. Pero qué Vicente. Importante, caporal, qué importante que menciones cómo el medio es el que al final, la encuestadora, el medio, el que está realizando este ejercicio es el que le mete la curva o el sesgo o la línea a lo que le pregunta a los entrevistados. En medio de tantas fake news, en medio de tantos jaloneos de que si los medios tradicionales, que si los medios alternativos, que si los que están a favor de López Obrador, que si hay otros a los que les pagan para golpear,
esto es importante y creo que con toda la imparcialidad y con toda la transparencia lo dices. Al final depende de cómo le preguntes a la gente y cómo se lo preguntes, ¿no? Por supuesto, mucho tiene que ver la manera en cómo se plantea la pregunta y obviamente marca el sesgo de la misma respuesta. Mira que me recuerda esta pregunta también del Financiero a una consulta que hicieron hace años en el gobierno de la Ciudad de México con Mancera. Eran preguntas para ver qué tipo de obras hacer y querían justificar la creación de las ciclovías. Entonces, en esas consultas, la pregunta era, ¿estás de acuerdo en que se empleen más bicicletas? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo en que tengamos menos vehículos circulando? ¿Sí o no? Y con base en una serie de ese tipo de preguntas como armadas, pensadas estratégicamente, llegó a la conclusión el gobierno de la Ciudad de México de decir, ya ven cómo los habitantes quieren las ciclovías, pese a todos los efectos que pudieran tener. Obviamente son preguntas que uno pues no va a responder de manera contraria. Uno no va a decir no estoy de acuerdo en que haya más contaminación porque hay más vehículos circulando. Pero son ciertas estrategias para de ciertos medios o de ciertas encuestadoras, pues para justificar tal acción.